A lo largo del ministerio de Cristo Jesús, encontramos un ministerio de grandes bendiciones. Jesús actuando como un maestro, como alguien misericordioso, hablando con autoridad, predicando, sanando. ¿Qué principios podemos encontrar de la palabra de nuestro Dios de manera especial en el libro de Marcos, que es nuestro estudio de este trimestre? ¿Qué lecciones poderosas podemos tener para ir a compartir la palabra de nuestro Dios y aprender del gran líder, del gran misionero que es Cristo Jesús? Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de Escuela Sabática. Mis amados hermanos, qué alegre que nuestro Dios nos da esta oportunidad de una vez más estudiar la palabra de nuestro Dios y en el formato de la lección de escuela sabática correspondiente a este trimestre. El libro de Marcos es lo que venimos estudiando y esta semana la lección lleva por título Un día en el ministerio de Jesús. Un día en el ministerio de Jesús. ¿Cuál será aquel día? Bueno, acompáñenos y veamos y exploremos lo que la palabra de nuestro Dios tiene para nosotros. Oramos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tus cuidados. Gracias, Padre, porque podemos tener una vez más la oportunidad de ir a tu palabra y salir fortalecidos a través de ella. Sé con nosotros y sé en medio nuestro, y que todo, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús te pedimos. Amén, Señor. Bueno, el libro de Mateo, Lucas, Juan presentan de diferentes formas la introducción a un Cristo Jesús, llamando a los discípulos. En algunos casos presenta a Jesús en el bautismo, en otros presenta a Jesús en el Sermón del Monte, en otros se presenta a Jesús en contextos bastante interesantes. Pero Marcos inicia de una vez el relato con el ministerio de Jesús, llamando a 4 de los discípulos, de los 12 que tendrá en total más adelante, pero 4 de una vez, y comienza de una vez el ministerio y la palabra de nuestro Dios de manera especial. Ese día del ministerio de Jesús se va a desarrollar en el día santo sábado. Vean lo que dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 1 de Marcos, verso 21. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Un sábado, o sea, vamos a ver cómo fue el ministerio de Jesús en el día sábado. ¿Cuál era lo que hacía Jesús en el sábado? ¿Qué tú haces en el día sábado? Bueno, para presentar esto debemos primeramente mencionar lo que antecede a esto, los versículos desde el 16 hasta el 19. Allí se encuentra el panorama de la elección de los primeros 4 discípulos de Jesús. Me refiero a Simón, Andrés, Jacobo, conocido también como Santiago, y Juan. 4 discípulos que son los nombrados. Encontramos algunos datos bastante interesantes. Noten esto, versículo número 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Noten esto, al instante lo siguieron. Verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a otros 2. Vamos a ver, Jacobo, hijo de Zebedeo, conocido también como Santiago, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó, y entonces ellos, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Hay datos interesantes aquí. En el primer llamado que Jesús hace a 2 de los pescadores, me refiero a Simón y a Andrés, estos personajes que son llamados por nuestro Dios
son personajes que aparecen en un contexto donde no se menciona que tenía jornaleros, no dice que están en la barca, pero son llamados por Dios. El segundo llamado que realiza es ya a Jacobo y a Juan, y dice ellos que dejaron a los jornaleros que estaban en la barca, de tal modo que también Jesús les hace el llamado y ellos van al encuentro de Cristo Jesús. Podríamos entonces deducir de manera muy implícita a través de la Biblia que los dos hermanos primeros no tenían una posición económica favorable como la que tuvieron los dos que fueron llamados después. De tal modo que encontramos que Jesús no hace acepción de personas, y este es el primer principio que me gustaría que podamos tener presente. Cristo Jesús no hace acepción de personas. Cristo Jesús llama, sean ricos, sean pobres, tengan recursos económicos o no, tenga posición, tenga profesión o no tenga profesión. Cristo Jesús hace un llamado a las personas para que vayan hacia Él. Ahora, encontramos seguidamente en el capítulo 16, el verso 20, que estos hombres dejaron todo inmediatamente. El libro de Juan, capítulo 1, verso 29 y 42, como que nos muestra que estos ya habían tenido como que cierta relación con el mensaje del Mesías, de salvación, del reino, porque también habían escuchado mucho, probablemente incluso eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando ya habían escuchado de Jesús y cuando Jesús les hace el llamado, ellos ya habían meditado en el asunto. De tal modo que convencidos de quién era Cristo Jesús, de quién era el Mesías y quién le estaba haciendo el llamado, entonces no dudan y enseguida, inmediatamente, aceptan el llamado de Jesús al ministerio. No fue una reacción alocada, no fue precipitada, fue muy bien razonada, fue muy bien pensada, fue considerada esta detenidamente. Y este es el segundo principio que me gustaría mencionar. Que para servir a nuestro Dios, cuando Dios dice sígueme, no es algo que solo nace por emoción. Es cierto, tenemos que estar convencidos, entender quién es Jesús. Y una vez que entendamos quién es Jesús, tomar la decisión determinada para seguir a Jesús incluso hasta la muerte. Y eso es lo que estos personajes hicieron, seguir a Cristo Jesús. Muy claro ese concepto. Bueno, mientras seguimos avanzando en nuestra lección, también encontramos que ese día de Jesús, ahora el día sábado, es un día de adoración. Dice la palabra en Marcos 1, 21 y 22. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El primer concepto que quiero marcar es que Jesús, cuando predicaba allí en el día sábado, lo hacía con autoridad. Con autoridad, no es como el que manda en el sentido de esto tiene que ser así, de esa manera, no. Aquí habla de autoridad de que lo que Jesús decía, lo practicaba, vivía en sus palabras, es una Biblia abierta. ¿Cuán lejos estamos muchas veces de esa realidad, queridos? Pero esta es una oportunidad que nuestro Dios nos da para tenerlo siempre presente. Autoridad. El segundo concepto que podemos encontrar es que Jesús, en el verso 23 dice, pero había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro que gritó, un endemoniado. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, el segundo principio es reconocer a quién servimos. No es a cualquier ser, es el santo. Mira, el mismo demonio reconoce quién es Cristo Jesús. Sabe quién es Cristo Jesús. Y tiene ese temor. Muchas veces nosotros realizamos tantas actividades, tantas cosas. Y a veces, queridos, cuando estamos muy cerca a las diferentes actividades,
espirituales que como iglesia se tiene, o inclusive estamos muy pegados a estar constantemente participando de diferentes liturgias. Es como que llega un momento donde si no estamos conectados espiritualmente con Jesús, esto va a hacerse muy común y puede llegar un momento donde podamos faltar la reverencia a nuestro Dios en el día santo de nuestro Dios, al Señor del sábado. Podemos faltar el respeto a las cosas espirituales y verlos muy sumamente común. Tengamos mucho cuidado, que tengamos reverencia. Si los demonios reconocen quién es Jesús y dicen, tú eres el santo, tú eres el santo de Dios, nosotros debiéramos tener también esos principios. Que Dios nos ayude. Verso 26 dice, y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando alarido, un gran alarido salió de él, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El segundo punto es la orden de salir al demonio del hombre. Cuando Dios quiere limpiar, cuando Dios quiere restaurar la vida de una persona, entonces no hay hombre, no hay ser creado por nuestro Dios que resista a la palabra poderosa de Cristo Jesús. Sal fuera. ¿Quién es este? ¿Y qué es esto? Que manda y los espíritus le obedecen, los espíritus inmundos le obedecen. Ese es Cristo Jesús, ese es nuestro Dios. Entonces, el tercer principio nos lleva a que podamos nosotros tener presente esa realidad. Cristo Jesús quiere limpiarnos, quiere hacer nueva criatura a usted y a mí. Más del ministerio sabático. Esto es, por así decirlo, el sábado por la mañana de Jesús, ¿verdad? En la sinagoga, en la iglesia. Sale de la sinagoga, ahora va a casa de Pedro. Y allí, por supuesto, va probablemente a pasar un tiempo de comida, de alimento con Pedro. Están los 4 discípulos. Llegan a la casa de Pedro. Y en el verso 29 dice que al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Recuerde, Simón es Pedro. Acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, y entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y le servía. Solo 2 principios quiero mencionar aquí. La primera de ellos es que para entender que Jesús hace esa obra milagrosa en la vida de esta mujer, la suegra de Pedro, comprender un poco de contexto. Muchos dicen que Jesús, que Pedro nunca tuvo esposa, pero para tener suegra, tuvo que tener esposa. Segundo es que la fiebre era una enfermedad tan letal. Esta podía tener solo 2 opciones para esta mujer enferma y con la fiebre encima. Bien, recuperarse o morir. Una situación bastante complicada en esos tiempos. De tal modo que viene ahora el primer principio. Lo que hacen los discípulos y Pedro y Andrés es hablar a Jesús de la enfermedad de la suegra. Mire, no nos callemos. Hay un Cristo Jesús que está dispuesto a hacer una obra maravillosa, pero tenemos que ir a Él. Tenemos que socorrernos en Él. Tenemos que encontrar ese auxilio inmediato solo en Cristo Jesús. Si no hablo, entonces el primer principio es hablar, ir, compartir ese mensaje con otras personas y llevar ese caso de esa persona, de ese amigo, de ese ser querido, a los pies de Cristo Jesús. Señor, quiero hablarte de fulano, sutano, mengano. Tú sabes su vida, tú sabes cómo están. Dios, bendícelos, guíalos por favor, abrázalos. Y Dios hará esa obra milagrosa y Jesús nunca se va a resistir a esto. Y bueno, el segundo principio es que dice que cuando ella fue sanada, inmediatamente cuando le pasó la fiebre, lo servía.
aquel que encuentra sanidad, aquel que encuentra su cuerpo como habitación de Dios, de manera natural va a fluir servicio hacia nuestro Padre Celestial. Que podamos nosotros tener un espíritu de entrega, de servicio. Que podamos tener un espíritu de completa armonía con nuestro Padre Celestial. Que Él pueda ayudarnos, que Él pueda socorrernos, que su presencia pueda auxiliarnos. Me gustaría mencionar lo que dice en el verso 32 ahora. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Jesús no cesó de trabajar esa noche hasta que el último doliente hubiera quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche, pero Jesús atendió. Muy probablemente, cuando la Biblia dice que después de la puesta del sol, muchos de los que fueron sanados allí, pues querían aprovechar, tal vez no esperaban en un mañana, estaban mirando el presente de ese día. Y muy probablemente esperaron a que se fuese la puesta del sol porque el concepto de no llevar a Jesús en el día sábado, ¿verdad? Es otro tema sin lugar a dudas, pero son datos que uno puede extraer de esto, ¿verdad? Que eran personas también cercanas a los principios de nuestro Dios. Bueno, la siguiente parte de nuestra historia bíblica la podemos encontrar en el verso 40. Vino a él un leproso que de rodillas le dijo, permíteme, está en el verso 35. Antes de pasar a esto, dice, levantándose, esto en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Queridos, me llama la atención este punto. ¿Por qué muy de mañana, aún oscuro? ¿Por qué un lugar desierto? ¿Y qué hacía? Aquí solo un principio. Jesús oraba. En muchas partes de la Biblia se registra Jesús oraba. Jesús pasó toda la noche orando. Lucas 6:12. El éxito de los milagros, de la obra maravillosa que Jesús hacía es porque Él tenía una completa entrega con su Padre. Si Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo a orar, ¿cuánto más nosotros, seres pecadores, necesitamos pasar en oración? ¿Qué nos dice esto del ejemplo que Jesús nos dejó? ¿Por qué de mañana uno podría preguntarse? Porque aún muy oscuro, ¿verdad? Es porque uno probablemente en ese horario no hay distracciones, no está pensando en el afán de tengo que hacer esto, apurado por aquí, corriendo por allá. No está afanado. Es una oportunidad donde la mente está solo conectado con Cristo Jesús. Un espacio de comunión, de intimidad. Se aparta al desierto, dice, un lugar de refugio espiritual donde no hay interrupciones. Un lugar sin duda muy sumamente especial. Que Dios nos ayude a orar, que Dios nos ayude a mantener firme. Y hoy sí, finalizando ya con la lección, a la última parte, verso 40, vino a él un leproso que de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y tan pronto terminó de hablar la lepra, desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces los despidió enseguida y le ordenó estrictamente, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí solo quedó rescatar un principio. Jesús sana a un leproso y este leproso cuenta esa sanidad cuando Jesús le había dicho no lo cuentes.
sino presente ante los sacerdotes. Sí, Jesús se compadece, Jesús es misericordioso, pero quiero agregar una parte de aquí. Jesús le dice una estricta orden que no lo haga porque él tenía sus razones claras. Probablemente los prejuicios marcados que tenían los fariseos. Marcos 1:44 contaba que si contaba su curación, esto podría prejuiciar la decisión del sacerdote en contra de Jesús. Jesús estaba iniciando su ministerio y todavía tenía para llegar a muchos lugares en Capernaum, a muchos centros para predicar en la ciudad. Y cuando uno cuenta, como que se va creando ciertos prejuicios. Mire, el silencio es elocuencia. Hay momentos donde es bueno hablar, otros momentos donde hay que callar, otros momentos donde espérate, como le dijo a calla, enmudece, ¿verdad? Calla, enmudece. Y en este texto bíblico, no le digas, mira, no le digas a nadie. ¿Cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del Evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones? Que sean con mucho tacto, que puedan ser llevadas y afinadas de manera muy sumamente cautelosa. Que Dios nos ayude a que el mensaje que hemos de compartir sean llevados con la sabiduría del cielo y que podamos llevar este mensaje de una manera adecuada. Jesús está dispuesto, siempre dispuesto para atender. No es que tenga miedo, no es que tenga temor, sino que hay formas y estrategias para cómo introducir un mensaje en ciertos sectores. Dice la palabra que Jesús ya no podía predicar públicamente en los lugares, en las partes, o entrar abiertamente en la ciudad. ¿Por qué? Pues la ciudad estaba dirigida por diferentes sacerdotes, fulano, sutano, mengano, y decir, mira, Jesús esto, Jesús aquello, Jesús en el sábado, podría crear cierto prejuicio, y por eso Jesús pues dice no, ¿verdad? Bueno, la obra no se detuvo, por supuesto avanza, siempre existe un medio para llevar un mensaje de salvación, más a Jesús enseñándonos aquí. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a que no nos detengamos, a que sí podamos predicar y que lo hagamos con mucho cauteloso, siendo muy cauteloso, con mucho tacto, y que la palabra de nuestro Dios pueda brillar siempre en su pueblo y en sus hijos. Vamos a orar y de esta manera pedir la dirección de nuestro Dios en la vida de cada uno de nosotros para que este mensaje sea llevado conforme a su buena misericordia. Recuerden, hemos visto un día del ministerio de Jesús, sábado. Adoración en la sinagoga, sanando, en la casa de Pedro, confraternizando allí con los discípulos, en la noche haciendo milagros. Comenzó con la oración. Qué cosa impresionante, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que el sábado sea también un día de delicia. Oramos y nos vemos en nuestra próxima lección y comentario de Escuela Sabática. Gracias te damos, Padre bueno, por tus cuidados en nosotros. Señor Jehová nuestro, por favor, sé en medio nuestro, guíanos, abrázanos, y que tu palabra bendita y poderosa pueda seguir fortaleciendo nuestro caminar diario. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que podamos tener siempre un espíritu misionero para llevar una buena nueva de salvación. Te rogamos, te suplicamos todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor.